Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en esta sección que se llama recomendaciones, cosas que estuvimos leyendo en el último tiempo y nos parece que son bastante valiosas como para poder comentar y hacer una reflexión sobre eso. Como siempre tratamos de no hablar, no meter spoilers porque las cosas, la mayoría cuando son cosas nuevas son novedades. En este caso son dos cosas que salieron el año pasado por Hotel de las Ideas. Nos parecía que no está bueno meter spoilers. Si llega a haber spoiler en alguna de estas recomendaciones, como siempre, tratamos de avisarlo. Así que estoy con Ailén Zunino como para que me va a acompañar con esto para hablar de estas dos historietas de humor gráfico. Ailén, ¿de cuál vas a hablar? ¿Cómo andás, Fede? Bien, yo voy a hablar de Alguien Triste. Es una. Pedro Mancini es el autor. Digamos, entraría dentro del género justamente de humor gráfico y digamos, es un tomo recopilatorio que lo que hace es unir distintas viñetas, distintas, digamos, historias cortitas que no tienen más de una carilla o dos y, digamos, son pequeños chistes, digamos. A mí particularmente el dibujo de Pedro me parece fantástico, me parece un gran dibujante, está muy bueno. Tiene un estilo propio muy característico, o sea, cada vez que ves un dibujo de él, sabes que es de él. Una de las cosas que planteábamos, yo también hablaba con Fede y con los chicos, es esto de el humor gráfico cuando se da así en tomos recopilatorios. Porque no es lo mismo, él publica en su página web y también publica por otras editoriales, tiene también otras obras que son más de lo que son historietas, justamente con una historia más desarrollada. Pero en estos casos, cuando son así, este tipo de tomos recopilatorios, en lo que es humor, un poco pasa esto de que parece que uno lee y va leyendo y va transcurriendo el libro y como que ve que los chistes se van repitiendo. Y eso me parece que en un principio hablábamos de si era algo en particular de él y no en realidad, y en realidad digamos, llegamos a la conclusión de que no, que es parte de la historieta del humor gráfico, cuando se arman esos tomos recopilatorios y bueno, por ahí se repiten los chistes, por ahí parece que cansa un poco cuando uno lo va leyendo, pero en líneas generales está muy bueno, tiene un humor, o sea, es muy sarcástico, tiene un muy particular. Él es una persona, digamos, es un artista muy particular, tiene toda esta onda muy performativa, por así decirlo, en sus redes sociales. Así que, la verdad, a mí me gustó, pero tiene, bueno, estas falencias que en general tiene el humor gráfico un poco de cuando cuando se hace un tomo recopilatorio con todos estos chistes y muchos de ellos se repiten o suelen repetirse, pero en general, en líneas generales, es un gran artista. ¿Fede? No, yo lo que diría, como para agregar esto, me parece que el humor gráfico tiene esa característica, está pensado, bueno, en este caso no, pero en otros hay veces una tira diaria todos los días en algún medio. Entonces la característica a veces funciona por repetición. No sé, por ejemplo, un Gustavo Sala, termina funcionando mucho de esos chistes que hay una repetición en un tipo de humor, en un tipo de búsqueda o observación que a vos te termina a la larga causando gracia. Y esto al igual que otro tipo de humor que también suele pasar, no sé si pensamos en Ranma, Doctor Slam de Akira Toriyama, cuando Sí. por lo general estas obras están pensadas para que vos leas de a un chiste por día y no después que lo puedas, después a vos te gusta la obra, entonces lo podés tener como objeto coleccionable, te compras esos tomos recopilatorios que son tomos recopilatorios que por lo general son selecciones de los autores, no son todas las historietas que se publican en el medio diario, sino que por lo general los autores seleccionan las mejores, redibujan algunas cosas y no están pensadas para que vos agarres, te sientes en tu sillón y te leas, no sé, 20 páginas de una, porque sí vas a encontrar esas cosas como decir, che, me parece que no está tan bueno, o te termina causando menos gracia. Por lo general lo que siempre recomendamos con este tipo de obras que están buenas como para dársela a una persona que no lee historieta, me parece que el humor gráfico siempre garpa. Y después la otra cosa es siempre recomendarle, como diciendo, bueno, tenela en la mesita de luz, en algún lugar de tu casa, te lees un par de páginas por día y ya está.
y lees otra cosa. Es como cuando lees un cuento. Vos cuando lees una antología de cuentos y no te lees medio libro en un día porque te quema la cabeza. No está pensado para eso. Y acá lo mismo. Lo que agregaría como para cerrar con esto, que está bueno lo que decía Ailén, era, me parece que Luis Pedro de Former, como se hace llamar en redes sociales, está buena la temática que trabaja este tipo de humor gráfico. Por lo general hay mucho que tiene que ver con Sony Youth, heavy metal, los sueños, el trabajo, la explotación, la autorreferencialidad, el ser un dibujante explotado, que se va a morir de hambre, cómo está excluido por sus pares, por sus compañeros, lo mal que la pasa. Entonces juega como a ese papel del perdedor y me parece que te puedes sentir identificado. Sí, a mí particularmente me gusta mucho en realidad sus gustos musicales, los comparto totalmente, así que banco. Sí, sí. Por eso, y está bueno, así no sé si hay tantas historietas donde aparezcan referencias o chistes que tengan que ver, por ejemplo, con Sony U. Tiene que ver con una cuestión generacional, lo que sea, pero me parece que está bueno cuando tenés un poco más de libertad. Y una vez más, a diferencia del segundo libro que vamos a tratar, que lo podemos nombrar ahora como para hacer una comparación, que se llama Halo Sola de Alejandra Lunik. A diferencia de este libro, esto es un tomo recopilatorio. Ella publica todos los días en el diario La Nación, la tira se llama Andá a lavar los platos, y este es el segundo libro recopilatorio de esa tira diaria. Como está publicada para La Nación, es un público que más vale que no es solamente del palo del nicho de la historieta, entonces los chistes deben ser un poco más amplios como para que le llegue a más gente, y ya está pensada de esa manera. Después cuando Lunik publica estas historietas en sus redes sociales, por lo general tiene comentarios de le llega gente que nada que ver y siempre tiene como discusiones y eso. Pero bueno, es otro tema. Lo que quería decir... Aparte, también otra cosa, el alcance que tiene Alejandra Lunik por la carrera que tuvo, que ya, digamos, fue ilustradora en Villiquen, hizo, digamos, justamente estos tipos de... Este tipo de humor gráfico lo llevó a Revista Eñe, el padrino de ella es Horacio Altuna, o sea, trabajó, ella fue ilustradora para la editorial Santillana, pasó por un montón de otros trabajos mucho más mainstream, por así decirlo, que distinto a Pedro Mancini, o sea, entonces como que es otra carrera, aparte la pegó con un personaje que se llama Lola, que es el más importante, que lo editó, creo que es su primer tomo recopilatorio se llamó así, que lo editó Lumen, creo. Sí. Y se puede comparar más con artistas como Tute o como, no sé, Sendra. Maitena, es como... Maitena, exacto. O Liniers, porque incluso publican en el mismo periódico, ¿cierto? En el prestigioso, honorable Diario de la Nación. Sí, el Diario de los Mitre, diría... Pero bueno, digo, como para no desvirtuar eso, la otra cosa que quería decir, que justo lo estaba nombrando Ailén, me parece que como para destacar de este tira, me parece que está bueno el tema del dibujo. Por lo general el humor gráfico muchas veces está asociado por gente como que trata de ser, lo importante es la parte del guión, el chiste y el remate, entonces a veces el dibujo no es tan importante. En el caso de esta autora, como otros autores, como por ejemplo Liniers, pero bueno, estamos hablando de Lunik, el dibujo también es bastante importante y el color, y ella es muy buena dibujante y se nota. Me parece que es súper atractivo los dibujos que hace, vos los ves y realmente están muy buenos. Y después lo del tema, está bueno leer autores contemporáneos. Puedes decir, bueno, está bien leer siempre Mafalda, todo lo que quieras, pero Mafalda es los 60, de un momento de la historia que está atravesada por problemáticas de su presente, que ya hemos hablado, que después se convirtieron en cosas históricas y lo que sea. Esta cosa con Lunik pasa algo parecido. Ella está atravesada con el feminismo, con las luchas del presente, aparece el tema de la tecnología, aparece desacralizar un montón de cuestiones de relatos que tienen que ver con el presente y todas esas cosas. Porque lo que termina siendo siempre el humor gráfico es eso. Es estos autores siempre son bastante perspicaces, son bastante observadores de la realidad y es tratar de darle una vuelta a esa realidad. Y me parece que es súper interesante. Sí, un poco la característica del humor gráfico, por lo menos, bueno, sí, el humor gráfico en general pasa. Sí, de los últimos años, porque antes el humor gráfico a veces, como está en un diario,
a veces hablan demasiado de la actualidad del presente y hablan mucho, ¿no?, de cuestiones de la economía, de la política y referencian a esos personajes. Que después cuando lo Sí, leías en un tomo recopilatorio había pasado ya un tiempo y no te acordabas, yo que sé, el ministro de Economía o Educación de ese momento. Bueno, este tipo de humor gráfico habla de esa lucha, habla de ese presente, pero al no ser tan específico, no es tan cotidiano, me parece que termina ganando y tiene ese peso, por eso, pues siendo, bueno, terminás viendo un montón de cosas, esa sensibilidad, y me parece que es súper recomendado. Me parece que los dos libros son excelentes y están buenos. Una vez más, me parece, digo, para cualquier persona que le interese meterse en esto, me parece que los recomendamos y por eso teníamos ganas de hablar de ellos. justamente para la gente que no lee, digamos, historieta y bueno, es una buena forma de introducirse.